BEWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. Hoy estamos celebrando a uno de los programas de nuestra Facultad de Filosofía, la licenciatura en Gastronomía, porque tenemos un egresado que ha logrado profesionalmente mucho, 2 libros ya publicados en su corto andar, porque es Edgar Cruz Delgado, es muy jovencito y ya trabaja en Francia como chef y ya estudió una maestría y ya tiene este segundo libro, pero nos está visitando nuevamente en México, porque él ya radica en Francia, ya es maestro, ahorita nos va a contar, porque vino a presentar precisamente su primer libro, que es el resultado del premio a la mejor tesis de licenciatura en Humanidades, y aprovecho que se va a presentar el próximo miércoles a las 5 de la tarde, es decir, este miércoles cuando se esté transmitiendo este programa a las 5 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Filosofía. Pero bueno, primero lo presento y después les digo de qué van estos 2 libros, dónde los podemos conseguir y le hacemos todas las preguntas que sean necesarias a nuestro invitado, que es Edgar Cruz Delgado. Hola, Edgar, gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme otra vez, Ana, porque yo creo que ya casi estoy de planta aquí. Sí, qué bueno, me da mucho gusto que vengas y que estés aquí, porque siempre tienes resultados de investigación interesantes. Ya nos habías acompañado una primera vez, pero pues bueno, el libro ya está y yo creo que valdría la pena primero refrescar la memoria de qué va Delicias Queretanas, las cocinas regionales de Querétaro. La vez pasada ya nos explicaste que es un error, que digamos la cocina, que son muchas, y yo creo que ahora pues nada más hay que invitar a quienes nos ven a la presentación del libro y que ellos descubran, porque son muchas cocinas si no vieron el programa, y en qué se dividen regionalmente, aunque sean todas de Querétaro, y todo este trabajo que hace Edgar, que es maravilloso, ¿no? Pero ahora, si quieres, nos clavamos en tu segundo libro que te publican en Francia y que me dices que ni siquiera es que tú fueras a tocar así puertas a editoriales. Oigan, tengo una investigación de maestría, ¿me la publican? Sino que no sabes cómo diantres te localizan, ¿no? Sí, exacto. La editorial, y te dicen, oye, préstanos tu investigación para que sea libro. Y este libro es tan bonito, se llama La influencia de la gastronomía francesa en la cocina mexicana durante el Porfiriato. Exactamente. A ver, dinos, en primer término, infiero que este interés te surge porque pues es muy conocido que esta fascinación de don Porfirio Díaz por todo lo francés y en general la cultura de entonces, en la cultura de entonces lo refinado, lo del primer mundo, lo elegantón, era Francia. Entonces así nos llega la arquitectura, la literatura, el buen comer, los postres deliciosos, finísimos, el buen vestir con el Palacio de Hierro y fábricas de Francia. Y entonces Edgar se pone a investigar cómo fue para el caso de la cocina. Platícanos todo. Pues yo cuando me voy a Francia a estudiar, porque como cocinero uno tiene la idea de que Francia es la capital gastronómica del mundo y que si uno quiere volverse un buen chef tiene que pasar por, diría Francia, pero específicamente por París. Ajá. Entonces empecé a buscar maneras de hacer intercambios a Francia. De hecho, lo intenté con la UAC, no se pudo en su momento. Ya terminó la licenciatura, me surge esta oportunidad de irme a hacer una maestría que se llama Maestría en Ciencias Sociales Aplicadas a la Alimentación, que es un nombre muy largo y un poco redundante, perdón. Pero básicamente es aplicar sociología, antropología, historia, psicología, las ciencias sociales, incluso economía, política, para el estudio de la alimentación. Durante la licenciatura tuvimos un ejercicio, un proyecto que era un banquete inspirado en el Porfiriato. Hicimos una pequeña investigación y realmente
creo que después de 200 y tantas páginas de libro, 2 años, bueno, no, la investigación la empecé justamente en la licenciatura, después de muchos años de investigación, de tomar fuentes en francés, en inglés, en español, aquí en bibliotecas aquí, bibliotecas en Francia, pues me di cuenta que lo que sabemos de este intercambio, de este choque de cocinas es muy poco y que la mayoría es información errónea. Mucho se dice que la cocina mexicana se afrancesó, como si de repente empezáramos a comer tacos de boeuf bourguignon y mezclar, yo qué sé, pulque con champaña y cosas similares. Y no, la verdad es que no. Con caracoles. Exacto. Imagínate unos caracoles bañados en mole. No, pero no, este mestizaje, esta fusión culinaria realmente no sucedió. Heredamos otras cosas, efectivamente. Pero te digo, cuando llegué a la maestría, yo dije, quiero un tema que ligue México y Francia, y el porfiriato fue el tema perfecto. Oye, pero sí, infiero que en este libro tú sí das cuenta de, si bien no hubo esta mezcla, pero sí era un referente en el porfiriato comer a la francesa, pero no solo los platillos, la vajilla, las servilletas, los cubiertos. Platícanos de todo eso, el uso de las copas. O sea, antes del porfiriato y de la influencia francesa, nosotros simplemente no sabíamos cómo sentarnos a la mesa. Lo que ocurre es que, bueno, me gustaría como hacer una breve sinopsis de cómo llegamos a la cocina francesa durante el porfiriato, porque hay que también entender que la gastronomía que llega a México durante esa época es una gastronomía del siglo XIX. La cocina francesa inicia durante el medievo, pues sabemos que hubo una ruptura después de la caída del Imperio Romano y que empieza esta Edad Media durante Europa. Y esta es una cocina, yo diría, un poco rústica. No vemos para nada el refinamiento ni las grandes salsas. Realmente lo que se comía en esa época eran pan, mucho pan. De hecho, ni siquiera pan de buena calidad, sino pan de harina mediocre, una especie de papillas hechas de trigo, fruta, verduras, tubérculos de muy mala calidad. Los únicos que podían comer, entre comillas, fuera otras cosas, eran los reyes, la aristocracia. Ellos comían mucha carne, les encantaba la carne. Comían mucho dulce también. De hecho, incluso algunos reyes tenían problemas dentales porque, imagínate, como no consumían otra cosa que no fuera fibra, empezaron a tener muchas caries muy pronto. Cuando empieza esta evolución de la cocina, y ni siquiera diría de la francesa, sino de la cocina europea, es cuando empieza el Renacimiento. El refinamiento empieza en Italia, con la corte de Caterina de Medici. Luego este refinamiento llega a Francia y aquí sí empezamos a ver el desarrollo de una cocina nacional. ¿Por qué? La cocina medieval era prácticamente igual desde... Bueno, no, España se salva porque España estaba bajo dominio árabe en ese entonces, con el califato. Entonces podemos decir que era muy similar de Francia hasta el este de Europa, se comía casi lo mismo. Entonces es este renacimiento el que empieza a crear características propias de Francia y aquí empezamos a ver que ahora sí vemos la aparición de las salsas, la aparición de la repostería, de la panadería. Tenemos una división que se llama vinoiserie, que también son una especie de panes, pero bueno, todos estos lujos que pasaban seguían siendo exclusivamente para la nobleza, para la aristocracia. No sé si nuestros televidentes conozcan el Palacio de Versalles o hayan escuchado hablar del Palacio de Versalles, que es donde el rey traía a todos los nobles, trató de centralizar el país. Entonces, ahora sí que a todos los que eran parte de la aristocracia y les dijo, vénganse, va a vivir todos para acá. Y yo comparo mucho esto que sucedió en el palacio como una especie de isla Galápagos, pero cultural. Oh. La isla Galápagos pues es un lugar que, como está aislado del resto del mundo, pues se crean, en este caso, especies con características únicas. Eso sucedió, pero de manera cultural dentro del Palacio de Versalles. Ellos vivían en un universo separado, aislado del resto de Europa y pues con muchísimo dinero, con muchísimas ganas de crear una cultura única, muy refinada, elitista, porque hay que admitirlo, era muy elitista. Empiezan a invertir mucho en arquitectura, en los jardines de este palacio tan hermoso, en la vestimenta.
la moda, la haute couture o la alta moda se crea también aquí dentro de este palacio y la cocina no fue la excepción. Entonces, y las bellas artes, ¿verdad? Las bellas artes también. Es con el Rey Sol, infiero. Efectivamente, Ajá. empieza con Luis XIV, pero llega al tope con el Rey Sol y luego, bueno, perdón, es el mismo el Rey Sol que Luis XIV. Sí, me estaba confundiendo. Okay. Le digo, empieza con el Rey Sol y llega a su fin con Luis XVI, okay. Es que el que decapitan al que le cortan la cabeza y a María Antonieta que dice, ay, pero ¿por qué los pobres no comen pasteles? Que no tienen que comer, ay, que coman pasteles. Fíjate que yo he investigado esa frase, pero parece ¿No ser cierto? que nunca lo dijo. Pero realmente ilustra muy bien ¿cómo se dice? El mundo que ellos vivían. No conocían lo que pasaba fuera del Palacio de Versalles. Entonces la cocina llega a una complejidad hasta ridícula. Puedes ver los menús y eran menús imagínate, divididos en 5 tiempos y cada tiempo se servían 20 platillos. La gente ni siquiera se los comían. Era más como un ritual, como una manera casi grosera de mostrar la riqueza, pero era muy refinado, eso sí. Llega la Revolución Francesa y es esa cocina a la que llega a México, la cocina postrevolucionaria. Como te comento, antes todo ese lujo, como tú decías, las vajillas, los ingredientes costosos, la complejidad culinaria de las recetas, solamente lo podían costear los nobles. Cuando llega la Revolución, pues a los nobles los pues expulsan del país o les dan cuello. Y eso que había permanecido dentro de las paredes del Palacio de Versalles por fin sale. Entonces vemos que París empieza a poblar de restaurantes de estos chefs que quedaron pues defenestrados, sin chamba. Exactamente, ¿no? Exactamente, desempleados. Dijeron, bueno, pues de algo tenemos que vivir. Y pues es como una pirámide social, una pirámide socioeconómica. Estaba la nobleza, la burguesía, gente con dinero, pero que no tenía el título, entonces no podía pertenecer a este universo de Versalles. Y ellos al subir dicen, ok, ahora tenemos el dinero y la posibilidad de comer bien, pues ahora sí que vénganse los chefs, nosotros vamos a ser casi sus mecenas, y es esta explosión culinaria gastronómica que te digo, llega de moda y primero se llega a París, pero el resto de los países europeos se maravillan con todo lo que Francia tenía por ofrecer y pues empieza a darle la vuelta al mundo. Y son estas características las que llegan a México. Y hoy, digo, va a ser un salto de 8 siglos, pero bueno, hoy, tú que vives allá, que te dedicas a eso allá, que eres gastrónomo allá, chef, ¿sigue habiendo esa riqueza culinaria o ya está como en la Sierra Gorda Queretana, que ya comen pizza, hamburguesa y perro caliente? Pues mira, hay un término que me gusta mucho que se enseña allá que se llama gastroanomía, que es como gastronomía, pero en vez de anomía le ponen anomía, que significa anomalía, como gastroanomalía. Esto realmente ilustra que nuestra modernidad, lleno de capitalismo, de consumismo, de la globalización de un mundo tan interconectado, pues está haciendo que nuestras cocinas regionales, cocinas estatales, cocinas nacionales incluso, que bueno, es una construcción social, pero que estén desapareciendo, que se estén borrando. Y efectivamente, Francia, bueno, te comenté fuera del aire que yo doy clases de cocina francesa en Francia, y a mí me sorprende que luego yo llego con algún guisado y le pregunto incluso a mis compañeros, amigos franceses, le digo, oye, ¿tú conoces esto? No, nunca había escuchado, nunca había oído hablar de eso. Ellos han perdido, yo pienso que el 95% de su riqueza culinaria ya no existe. Encontrar un restaurante tradicional francés es muy complicado, son muy caros y los que hay te ofrecen exactamente lo mismo. Desde Estrasburgo a Toulouse, el menú no tiene casi ninguna variedad, ningún cambio, como por ejemplo podemos ver si vamos aquí a México, un menú en Yucatán va a ser totalmente diferente a uno en Oaxaca, a uno en Veracruz, a uno en Monterrey. Desgraciadamente lo que algún día fue la capital gastronómica del mundo ya no lo es. Y además es carísimo, ¿verdad? Es muy caro, sí. Ok. Y en el caso de México, ¿tú qué tienes específicamente esta investigación que hay que decirle a los televidentes, no es de un gastrónomo X, no, porque tiene antropología, sociología,
antropología en cuanto a trabajo de campo, tiene una investigación histórica súper bien sustentada, y entonces Edgar fue y se metió a todas las fiestas y a todas las cocinas de sus regiones en las que catalogó a las cocinas queretanas. Y bueno, y ahora que estás allá, digo, aprovecho para hacer este paralelismo y preguntarte, respecto de nuestras cocinas queretanas, ¿nosotros no estamos viviendo eso o consideras que sí? Yo creo que sí, un poco, pero yo creo que esta, no sé si decadencia, porque bueno, yo lo considero decadencia porque al final es una pérdida de riqueza cultural, culinaria, ¿no? Al final la cultura está viva y no podemos encapsularla y pero comer congelarla. hamburguesa sí es decadente. Dilo. Y hot dogs, no hay nada más decadente. Sí, mira, la verdad es que desgraciadamente sí. Habrá algunos oasis que permanecen muy, muy fieles a sus recetas, por ejemplo, Oaxaca, como lo comenté, ¿no? Oaxaca, Puebla, Yucatán. Para mí, por ejemplo, uno de los lugares que están más expuestos a esta decadencia es el norte de México. Lo que es Coahuila, Chihuahua, todas estas ciudades fronterizas, pues porque tienen a Estados Unidos a sus puertas, y desgraciadamente son los lugares en los que menos investigación hay, en los que menos salvaguarda hay, en los que menos festivales de cocineras hay. Entonces, digo, no porque no quiera que sigan volteando a ver a Oaxaca, pero Oaxaca tiene muchas investigaciones. Hay cocinas agonizando en otras partes de nuestra nación y hay que ponerles cuidado. De hecho, tú tienes una investigación de Coahuila. Sí, ¿verdad? Efectivamente, sí. Todavía no está publicada, pero sí, hay un libro de Coahuila. Oye, sigamos con el porfiriato. Entonces, ¿cuál sería como tu aportación? ¿Qué sí importó Francia que se quedó como una herencia, una influencia en la gastronomía mexicana? Pues mira, retomando con lo que platicaba de esta cocina posrevolucionaria, cuando los chefs salen y empiezan a poblar París con sus restaurantes, es ahí donde el concepto que nosotros tenemos como restaurante nace. ¿Por qué? Anteriormente uno iba, y también en el caso de México, uno iba a una posada, por decirlo así, y llegaba y sí había comida para llevar o comida para el viajero, pero no tenías, se ofrecía lo que la cocinera o el cocinero tenía a la mano y ya, ¿no? O comías o te morías de hambre y ya, no había de otra. Las tres frases o los tres principios que tiene la Revolución Francesa son igualdad, libertad y fraternidad. Estos tres principios se aplican en la cocina porque los restaurantes van a ser un lugar de igualdad, porque durante los banquetes dentro del Palacio de Versalles y dentro de los castillos medievales, donde tú te sentaras, simbolizaba tu jerarquía. En medio de la mesa, las personas más importantes y las que me caían mejor, por ejemplo, diciendo algo, no, yo soy el rey, y la gente que me va a caer mejor la voy a poner a mis lados, y la gente que me va a caer peor la voy a poner hasta al final de la mesa. El platillo principal iba a estar siempre enfrente de mí, entonces los que estuvieran más cerca de mí van a tener acceso a ese plato, y los que estuvieran más lejos, no. Entonces era una muestra de poder incluso en la mesa. El restaurante va a romper con eso. Esto se llama, la manera de servir la mesa así se llama servicio a la francesa. En el restaurante cambia, porque en el servicio a la francesa todos los platos se ponían en la mesa al mismo tiempo, como una especie de buffet, así. En el servicio ruso, que es la evolución que sucede dentro de los restaurantes, es como lo tenemos ahorita, una sucesión de platos. Te doy tu plato, lo comes, lo saco. Te doy tu plato, lo comes y lo saco. Esto va a romper la jerarquía dentro de la mesa. Es decir, todo mundo va a poder comer al mismo tiempo, todo mundo va a tener acceso a los mismos alimentos. Ahí tenemos libertad. Igualdad. Libertad, ¿qué es? Antes, como te decía, estábamos obligados a comer lo que había en el, pues sí, que se estaba ofreciendo. Los restaurantes van a inventar la carta. Es decir, tenemos este guisado, tenemos entrada a esto, de platos fuertes esto, tenemos postres así, una variedad de elecciones. El comensal va a tener la libertad de elegir. Y finalmente fraternidad. Estos lugares se volvieron un lugar de socialización. Antes no podías socializar con gente, por decir así, de tu mismo estatus, porque todas estaban en un mismo lugar. Estos lugares te van a dar la oportunidad de hacer un escenario en el que va a haber mucho intercambio. Entonces, regresando a México, no hubo un mestizaje culinario, no hubo una mezcla de ingredientes, de recetas, pero se
abren los primeros restaurantes, se abren los primeros cafés. ¿Y esto es en el Porfiriato? Esto es en el Porfiriato. Incluso algo que se me hace muy curioso, la sucesión de entrada, bueno, porque en Francia es con el servicio a la rusa, que te digo que ya es una sucesión de platos. En Francia es el amuse-bouche, hors d'oeuvre, entrada, plato fuerte, prepostre, quesos y postre. Así es la estructura del menú. Y aquí cuando vas a una fonda, que es que lo que pides es, te llega tu sopita, tu arroz, tu plato fuerte y tu postre, que se ve es una gelatina. Esa estructura del menú que podemos seguir viendo en lugares como fondas o comidas corridas, eso se hereda también de Francia. Qué interesante, fíjate. Entonces, fíjate que sí hemos vivido como en muchos... Bueno, es que lo grave, ¿sabes qué es? Que tú me decías la vez pasada que incluso tú en la licenciatura pues tomaste clases en donde el punto de partida es información errónea, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí está lo interesante. Yo espero, Edgar, que de verdad muy pronto, porque el libro de Edgar evidentemente está en francés, ¿verdad? Porque es de una editorial francesa, pero de verdad que espero que muy pronto algún editorial de prestigio quiera publicártelo en español, porque pues es toda una aportación. Tienes estas dos miradas, ¿no? Como gastrónomo, y creo que es muy, muy importante que se publique para pues ya salir de todos los errores en los que hemos vivido durante tanto tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Y lo que yo quise aparte hacer con este libro es algo que se llama historia social, que aplico, bueno, en este caso a la sociología, porque trato de explicar el por qué. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó y por qué no pasó lo que no pasó? Cuando me entero o cuando me doy cuenta que nunca existió el mestizaje culinario, hay una razón. La cocina francesa nunca llegó ni a la clase media ni a la clase baja, que eran los que ejecutaban lo que posteriormente se convertiría en una cocina, en las cocinas tradicionales que nosotros conocemos. Y a mí lo que me gustó más o lo que se me hizo más interesante es cómo la clase alta, por eso te digo, explico el por qué. ¿Por qué Francia? ¿Por qué la clase alta adopta un modelo que era tan ajeno a lo que ellos comían, ¿no? De hecho, don Porfirio se dice que él, ahora sí que a escondidas en su casa, pues nunca dejó de comer ni mole, ni tortillas, ni pulque. El señor le encantaba, ¿no? Imagínate siendo de Oaxaca, decir, ay, no, ya, voy a comer pato con la salsa no sé qué a la francesa. Sí, efectivamente, no, o sea, al señor nunca le gustó, pero es esta necesidad de la clase alta por generar una identidad culinaria. Como un pose, ¿no? Exacto. Ahora soy rico, entonces como fino, como bien, y pues como a la francesa, ¿no? Es lo que, y eso se narra en la conclusión, que es mi parte favorita del libro, porque es donde puedo decir explayar de manera más romántica, por decirlo así. Pero las clases altas, como te comentaba, en el Palacio de Versalles crean cosas únicas, crean cosas identitarias, son pues sí, originales, comparado con el resto de las cortes europeas, y la clase alta carente de creatividad y sin la clase alta mexicana sin creatividad y sin ganas de honrar lo suyo, pues dice, ay, pues ven Francia, esta fantasía a la que quiere pertenecer. Como fueron los burgueses que trataron de copiar la alta cocina de Versalles, ahora es la clase alta mexicana que no tiene identidad y dice, pues vámonos a Francia a copiar las cosas. No solo era, y a la clase alta nunca le gustó la cocina francesa. Es una cocina que ni entendían, muy mal ejecutada en México, porque la cocina francesa era complicada de hacer por los chefs franceses, entonces en México pues ni se entendía, pero era una necesidad de diferenciación social. Oye, eso. Me imaginé ahorita a un miembro de la clase alta del Porfiriato tomándose el agua de la copa que te ponen para que enjuagues tus deditos cuando comes pescado, ¿no? Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Diana, por invitarme. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.